Bienvenidos a Canadá y a su nuevo hogar en Ontario. Para la mayoría de ustedes, este no es más que el comienzo de un viaje largo y gratificante que supone para ustedes un desafío, y esperamos que este programa los ayude. Estas primeras horas en el aeropuerto pueden ser algo desconcertantes, pero lo más importante es estar preparado, incluso antes de subirse al avión. Y si no están seguros acerca de qué es exactamente lo que deben traer, visiten el sitio web de la embajada o el consulado de su país o consulten a su personal. Estos oficiales son de Canada Border Services Agency y han recibido a miles de recién llegados como ustedes y sus familias. Están aquí para ayudar a que su llegada como inmigrantes a Canadá sea lo más eficiente y sencilla posible. Lo más importante que deben llevar con ustedes es su pasaporte, además de la Customs Declaration Card, la tarjeta de declaración de la aduana, que hayan completado en el avión. Las primeras personas con las que se encontrarán son los funcionarios de aduana. Uno de sus principales trabajos es impedir que se ingresen artículos ilegales a Canadá, por lo que les harán preguntas muy específicas sobre lo que llevan consigo. La oficial de Border Services, Tania Tardif, explica. Algunas de las preguntas son si llevan un arma de fuego, algún producto alimenticio, alguna planta, una mascota, ese tipo de cosas. La aduana también exigirá una lista en inglés o en francés de los bienes que se les enviarán más adelante. El siguiente grupo de personas que encontrarán son los oficiales de Inmigración Canadá. Su principal preocupación son ustedes y el control de su documentación. Los recién llegados deben tener sus landing visas, visas de desembarque, en sus pasaportes. Los otros documentos que deben traer son certificados de nacimiento, títulos de educación y certificados de matrimonio. Deben tener 2 copias de estos documentos y en caso de que no estén redactados en uno de los 2 idiomas oficiales de Canadá, deben hacerlos traducir al inglés o al francés. Coloquen esta copia impresa de la Confirmation of Permanent Residence, confirmación de residencia permanente, en su pasaporte, ya que el envío de su tarjeta de residente a su nuevo domicilio aquí en Ontario puede tardar hasta 6 semanas. Y tengan consigo copias certificadas de todos esos documentos en todo momento, porque le permiten a una persona que no sea ciudadana del país ingresar a Canadá con el fin de estudiar, trabajar, disfrutar. De hecho, vivir casi como un canadiense, pero sin tener realmente la ciudadanía canadiense. Con la confirmación de residencia permanente no pueden votar, pero una vez que hayan cumplido con los requisitos de residencia, podrán solicitar la ciudadanía. Cuando hayan finalizado los trámites oficiales, deténganse en el puesto de este proveedor de servicios para inmigrantes, aquí en el aeropuerto. Allí les brindarán información que puede ayudarlos de inmediato. Y luego, finalmente, estarán oficialmente en Canadá, donde quizás los estén esperando amigos o parientes. En la siguiente parte de nuestro relato descubrirán más sobre Canadá y Ontario, y sobre las organizaciones que ayudan a los inmigrantes. Hallarán información sobre cómo encontrar un nuevo hogar en Ontario, aprender sobre los sistemas de educación y salud y cómo encontrar trabajo. De algo pueden estar seguros. Hay mucho por aprender. Canadá se extiende a lo largo de casi 5.400 kilómetros y 6 usos horarios. Desde aquí, en la costa del Pacífico, en el oeste, hasta el Océano Atlántico, en el este. Y de 4.600 kilómetros desde nuestras fronteras sur con los Estados Unidos hasta nuestros territorios del norte y el Océano Ártico. Con una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande del mundo, pero su población apenas supera los 33 millones. Actualmente, la mayoría de los canadienses viven en ciudades como estas, pero muchos de nosotros tenemos nuestras raíces en comunidades agrícolas, y la agricultura es una de las industrias más importantes del país. El sur de Canadá está dividido en 10 provincias. También hay 3 territorios del norte que abarcan una área extensa, con terrenos muy diferentes y muy poca población. Sobre la costa este hay 4 provincias atlánticas, con una mezcla de costas escarpadas,
ciudades y pequeños pueblos con puertos marítimos y hermosos campos. En dirección oeste, remontando el río San Lorenzo hacia el centro de Canadá, encontramos la provincia francófona de Quebec. Esta es la histórica ciudad de Quebec. Y luego tenemos la segunda ciudad más grande de Canadá, Montreal. Y por último, cruzamos a la provincia de Ontario, pero veremos más sobre su nuevo hogar en solo un minuto. Aunque nuestros pueblos aborígenes han vivido aquí miles de años y siguen activos en nuestra sociedad, en comparación con los países de los que vienen muchos de ustedes, Canadá es muy joven, pero tiene una historia que nos enorgullece celebrar cada año, en el Canada Day, Día de Canadá. Hace casi 500 años, exploradores de Europa Occidental descubrieron el largo río San Lorenzo y navegaron hacia el corazón salvaje del continente. El explorador francés Jacques Cartier fue el primero en llamar a este inmenso país Canadá. Durante los siguientes 2 siglos y medio, Francia e Inglaterra se enfrentaron para determinar quién gobernaría finalmente Canadá, pero al final se llegó a un clásico acuerdo mutuo canadiense, mediante el cual el idioma y la cultura de los dos, ingleses y franceses, fueron y siguen siendo reconocidos como oficiales. Para la época de la Confederación, en 1877, cuando nos convertimos en un solo país con la capital en Ottawa, gran parte del este de Canadá había sido colonizado. El oeste, sin embargo, seguía aún bastante desierto y se convirtió en un imán para inmigrantes de toda Europa. Un nuevo ferrocarril que atravesaba el norte de Ontario y las 3 provincias de las praderas hasta la Columbia Británica en la costa del Pacífico ayudó a consolidar la unidad del país. Desde entonces, Canadá ha crecido en habitantes y en importancia internacional. Canadá no es una nación belicista, pero sus fuerzas armadas han luchado con gran valor en 2 guerras mundiales y en otros conflictos internacionales y misiones de mantenimiento de la paz. También nos hemos convertido en una de las principales economías del mundo. Nuestros líderes políticos fueron fundamentales para la fundación de las Naciones Unidas. Los científicos canadienses han aportado importantes descubrimientos a la salud mundial, como la insulina. Inventores de Canadá nos dieron el teléfono, el brazo espacial, el BlackBerry y el baloncesto, mientras que artistas canadienses han brillado en escenarios, películas y estudios de grabación de todo el mundo. Canadá es una tierra de migrantes, algo que nos tomamos en serio. Algunos países aseguran que son crisoles, donde los recién llegados se mezclan con los locales, pero Canadá tiene una filosofía multicultural, un mosaico donde las culturas inglesa, francesa y aborigen, originalmente establecidas en el país, reciben igual atención que las culturas de Asia y África, Medio Oriente y Europa, Latinoamérica y el Caribe. Un recorrido por los mercados al aire libre de muchos pueblos de Ontario, un sábado por la mañana, revela rápidamente una fantástica diversidad de personas y gustos de todos los rincones del mundo. Lo que me gusta de Canadá es que aquí convive gente de culturas diferentes y hay comprensión mutua. Eso es lo mejor, me encanta. Anish Ishtiaq dice, hay tantas personas diferentes que practican sus costumbres y religiones muy pacíficamente. Nadie los molesta, no importa si son musulmanes, hindúes, persas o cristianos. Cada uno vive su vida muy pacíficamente. Un excelente ejemplo de nuestro multiculturalismo es que tanto el inglés como el francés son los idiomas oficiales de Canadá. El gobierno de Canadá y la provincia de Ontario prestan servicios en ambos idiomas. Y aunque el inglés es más común en el ámbito laboral y lo habla la mayoría de la gente en Ontario, hay muchas comunidades francófonas bien establecidas en toda la provincia. Sin embargo, lo más importante que debe recordar es que aprender a hablar bien al menos uno de los 2 idiomas oficiales será un factor decisivo en su éxito como ciudadano. Para Ahmed,
Hay que aprender el idioma, porque es la forma de poder comunicarse, es lo que te ayuda a sobrevivir, a poder manejar tu negocio. Albert cree que es una ventaja para los francófonos poder comunicarse en francés e inglés, porque hay francófonos en toda Ontario y los empleadores buscan gente que hable ambos idiomas. Otra parte esencial de la vida en Canadá es la Declaración de Derechos Humanos y Libertades, que le garantiza sus derechos aún antes de que usted sea un ciudadano canadiense. Todas las personas de este país son iguales ante la ley, sin discriminación de raza, origen nacional o étnico, color de piel, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física. Entre las libertades más fundamentales están la libertad de religión, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los ciudadanos tienen derecho a participar de actividades políticas, derecho a votar y ser elegibles para integrar una legislatura. Ustedes tienen derecho a entrar y salir de Canadá y a vivir en cualquier provincia o incluso residir fuera de Canadá. Pero también tienen la responsabilidad de obedecer las leyes de Canadá. Por último, una breve descripción de cómo funciona el gobierno de Canadá. En Canadá, el gobierno de todos los niveles es elegido, desde los pueblos más pequeños y los territorios hasta las 10 provincias, hasta el Parlamento Nacional, aquí en Ottawa. Y todos los ciudadanos canadienses de 18 años o más tienen derecho a votar en estas elecciones. El líder político nacional del país es el Prime Minister, primer ministro, que encabeza el partido político con más representantes electos al Parlamento de Ottawa que en cualquier otro partido. Este gobierno redacta y promulga toda la legislación federal sobre políticas nacionales y asuntos internacionales de Canadá. Aquí en Ontario, como en las otras 9 provincias, los ciudadanos eligen también a los miembros de sus legislaturas provinciales. El líder provincial es el Premier, primer ministro, que encabeza el partido con más representantes electos. Las provincias también promulgan leyes que deben cumplirse en esa provincia, además de las leyes federales. En la siguiente sección, estudiaremos más acerca de Ontario, su geografía, sus ciudades y pueblos, sus diferentes industrias y negocios y sus 4 estaciones. Ontario es la segunda provincia más grande de Canadá y es más grande que el Reino Unido, Francia y Bélgica y los Países Bajos juntos. Pero lo realmente impresionante es la extensión de Ontario, de sur a norte, desde la latitud del norte de California hasta la del sur de Alaska. Y dentro de esta geografía encontramos vastos bosques boreales y miles de lagos, además de fértiles regiones agrícolas, sin olvidarnos de ciudades grandes y pequeñas. Ontario es la provincia más poblada de Canadá y sus habitantes trabajan en muchas clases de industrias y empleos. Más de 7 millones de canadienses viven en las costas del lago Ontario. Toronto es la ciudad más grande y diversificada en términos laborales. Es sede de gigantescas instituciones financieras y oficinas corporativas, que van desde organizaciones de servicios hasta empresas de comunicaciones, además del sector de atención de la salud, la industria cinematográfica e institutos de investigación. Alrededor del extremo oeste del lago Ontario yace Hamilton, famosa por su industria siderúrgica y de manufactura. Mientras más al oeste están Kitchener-Waterloo y London, Ontario, ambas sedes de grandes universidades, firmas de alta tecnología, la industria de seguros y el sector agrícola. Más hacia el noroeste están las ciudades portuarias de los Grandes Lagos, Sault Ste. Marie y Thunder Bay, mientras que en el norte están las ciudades mineras de Sudbury y Timmins. De regreso en la región este, fértil y agrícola, encontramos la hermosa ciudad universitaria de Kingston, justo a la cabeza del canal St. Lawrence. Y por último, pero no menos importante, la ciudad de Ottawa, la región de la capital nacional,
con sus miles de empleados públicos y empresas de investigación. Sin embargo, en todas estas ciudades y pueblos de Ontario, los mayores empleadores son las pequeñas empresas, que tienen entre unos pocos y 100 empleados. Y más adelante volveremos a hablar sobre estas personas. La mayoría de los primeros inmigrantes de Ontario pertenecían a familias pobres de la clase obrera de Gran Bretaña y Europa Central, que venían en busca de nuevas oportunidades. Pero los inmigrantes más recientes llegaron de China y la India, Latinoamérica, el Caribe y Europa del Este, las Filipinas y Pakistán, Medio Oriente, África y Asia Central. Muchos son profesionales y hombres de negocios, con buena educación, pero también buscan una vida mejor. Tuvimos la misma experiencia que muchos pakistaníes que se establecen aquí en Canadá, con la educación que reciben nuestros hijos. Aquí siguen determinados sistemas, lo cual me gusta mucho. Al principio, el estilo de vida es diferente. Aquí no es exactamente lo que esperas. Pero a largo plazo, sabes que estás en un lugar muy seguro. Canadá me hizo ser quien soy ahora. Me enorgullece decir que soy canadiense, además de burundés. Y también es un orgullo decir que en este país cobré mi primer sueldo. Pero incluso antes de llegar aquí, una pregunta clave para muchos inmigrantes ha sido: ¿dónde viviremos en Ontario? Y también, ¿en qué tamaño de comunidad sería mejor establecernos? Esas decisiones dependerán en parte de la educación de los recién llegados y de su experiencia laboral. Pero hay otras consideraciones. Por ejemplo, ¿tienen parientes que ya están viviendo en alguna parte de Ontario? ¿Y qué diferencias tienen distintas ciudades en términos de empleo, educación y centros de salud? Sarita Bhatta Ojha y su familia de Nepal primero se establecieron en una área suburbana, pero no era lo adecuado para ellos. Cuando nos establecimos allí, me sentía muy sola. No tenía nadie con quien hablar. Mi esposo estaba en Canadá desde hacía 2 meses, pero no tenía trabajo. Fue muy difícil para nosotros. El empleo fue el factor que más los atrajo, pero su traslado al centro de Toronto tuvo otras ventajas, que incluyeron tener vecinos de todo el mundo en su mismo edificio. Las grandes ciudades, como Toronto, tienen el mayor número de comunidades de inmigrantes y de centros de apoyo a inmigrantes, además de tiendas que venden productos de sus países de origen. Cuentan con buenos sistemas de transporte público y buenos servicios públicos. Y las ciudades grandes ofrecen las más variadas oportunidades laborales, desde una amplia variedad de empleos en servicios hasta el trabajo más sofisticado en las áreas de las finanzas, de la investigación y de la fabricación de productos. Pero en las ciudades, la competencia para esos empleos también puede ser feroz. Y las ciudades grandes suelen estar más atestadas de gente y tienen un costo de vida más alto. Por otra parte, muchos de los pueblos más pequeños de Ontario ofrecen los beneficios de un estilo de vida más equilibrado. El costo de vida es más bajo, especialmente en relación con la vivienda, y hay más oportunidades de conocer a vecinos fuera de su grupo de inmigrantes. Toronto es un crisol con oportunidades muy variadas, pero aquí, en el noroeste de Ontario, hay muchas oportunidades diferentes, exclusivas de nuestra área, que tal vez no se encuentran en el sur de Ontario. Esto fue lo que descubrieron Bernardo Villega y Ludith Granadillo incluso antes de abandonar su hogar en Venezuela. Mi esposo decidió investigar un poco sobre Thunder Bay y descubrió que nuestra familia podía tener una buena calidad de vida aquí. Aunque es una ciudad pequeña, tenemos todo lo necesario. El centro comunitario está cerca de nuestra casa y por eso tenemos entretenimiento todo el año. Mis hijas pueden ir a clases de gimnasia y natación, y aquí realmente tenemos tiempo para esas actividades. Como pueden ver, decidir en qué parte de Ontario vivir depende mucho de las preferencias y oportunidades personales, y es necesario pensarlo detenidamente. Decidir dónde vivir puede ser un poco más fácil para los inmigrantes de habla francesa, dado que en Ontario hay menos ciudades donde sea común el francés.
pero hay una importante comunidad francesa en Toronto, además de en Ottawa y en toda la región este y norte de Ontario. Algunos recién llegados de habla francesa, como los hermanos Bishindavi y Hervé Namidar de Burundi, eligieron importantes comunidades de habla inglesa para la inmersión en el inglés. Guy Bishindavi, actual residente de Toronto, dice que si uno vive en un lugar de habla inglesa como este, es más fácil aprender el idioma. Esto lo ha ayudado y él continúa aprendiendo. Hervé Namidar, en Ottawa, dice que es un lugar con oportunidades para trabajar y la gente y el gobierno te brindan apoyo. Todos te dan una oportunidad. Pero hablemos de lo que pueden haber oído decir a sus amigos y parientes sobre el clima de Ontario. En primer lugar, aquí no siempre es invierno. David Phillips, de Environment Canada, es probablemente el meteorólogo más conocido del país. Él dice, creo que si uno desea disfrutar de todos los climas de Canadá, Ontario es el lugar indicado. No tenemos el clima más frío, ni tampoco el más cálido. El clima en Ontario no es para nada aburrido. Bueno, siempre que uno esté preparado. El invierno no fue fácil para nosotros al principio, pero tras nuestro segundo año empezó a ser realmente divertido. Fuimos a esquiar y deslizarnos en trineo y visitamos un centro turístico en el norte. Así que la nieve pasó a ser una diversión. Prepararse para el invierno es lo que marca la diferencia. Ese primer invierno en Canadá es siempre impactante, pero David Phillips ofrece algunas ideas muy prácticas. Él dice, en Ontario, la gente gasta más dinero en ropa que en cualquier otra parte del mundo. Y no es por seguir la moda. Tenemos un clima muy variable. Y sin duda, el invierno puede plantear algunos problemas. Es conveniente escuchar el pronóstico del clima y tener suficiente ropa en el armario para estar cómodo en cualquier situación. El invierno es una época para disfrutar al aire libre, para salir a disfrutar la vida. Y si uno está vestido adecuadamente, el clima invernal puede ser una bendición. A continuación, en nuestro programa, les brindaremos información sobre las agencias de apoyo a inmigrantes de Ontario, que pueden ayudarles a ustedes y a sus familias a enfrentar algunos de los desafíos y las sorpresas que pueden encontrar. En todo Ontario hay muchas organizaciones que prestan servicios a inmigrantes, SPO, cuyo objetivo es ayudar a ustedes a integrarse en su nueva comunidad. Solo deben asegurarse de llevar sus documentos de residencia permanente. Algunas ayudan a las personas que vienen de una región del mundo en particular. Otras asisten a los recién llegados que tienen una religión o hablan un idioma en especial, mientras que otras atienden a una gran variedad de inmigrantes o se concentran en ayudar a las personas a encontrar trabajo. Pueden encontrar la mayoría de estas organizaciones a través de estos sitios web. Muchos de los miembros del personal de estas organizaciones y sus consejeros son inmigrantes que están felices de compartir sus propias experiencias con los recién llegados. Son especialmente de gran ayuda para los refugiados e inmigrantes que están teniendo dificultad para adaptarse a este nuevo entorno. Como la mayoría de las agencias de establecimiento cuentan con el respaldo del gobierno canadiense y de Ontario, casi todos los servicios básicos y el asesoramiento que brindan son gratuitos y de bajo costo. La directora ejecutiva de Ottawa Community Immigration Services es Hamdi Mohamed, que nació en Somalia y obtuvo su doctorado en Canadá. Su grupo presta una amplia gama de servicios similares a los de otras importantes agencias de establecimiento en toda Ontario. Esos servicios incluyen ayudar a los recién llegados con información sobre vivienda, servicios de salud y ley de inmigración. Ayudan a las personas a encontrar otros recursos en la comunidad, tales como la ubicación de las escuelas. También hay funcionarios de enlace multicultural en las escuelas que brindan una ayuda similar a los recién llegados. La organización de Kathy Woodbeck
ofrece todos los servicios importantes para inmigrantes en un solo lugar. Podemos conectarlo con nuestro programa de búsqueda de empleo, ayudarlo a traducir sus documentos e inscribir a sus hijos en la escuela. Le informaremos lo que necesita saber sobre la vacunación en Canadá, además de los impuestos, las licencias de conducir, los servicios para refugiados y la obtención de su tarjeta de seguro social y su tarjeta de salud. Todo tiene lugar aquí mismo, para que los recién llegados puedan sentirse seguros y cómodos. Sabrán que podemos ayudarlos con todas sus necesidades sin tener que recorrerse todas las agencias de la ciudad. En una de las primeras partes de nuestra historia, les contamos sobre la Declaración de Derechos Humanos de Canadá, pero además de estos derechos que se aplican a todos los miembros de sus familias, ustedes también tienen la obligación de respetar las leyes de Canadá. Las más importantes incluyen las leyes contra el abuso doméstico, en especial contra las mujeres, los niños o los miembros más ancianos de la familia. La agente de policía Karen Bisla dice: el abuso doméstico, el abuso infantil y cualquier clase de violencia contra cualquier persona es un delito y debe denunciarse de inmediato. Los abusos autodestructivos como las drogas, el alcoholismo o la adicción al juego también pueden destruir familias, pero hay ayuda disponible de fuentes confiables como las organizaciones de apoyo a migrantes y grupos como Alcohólicos Anónimos y Jugadores Anónimos. Como sucede con algunas de nuestras leyes, las relaciones con la policía en Canadá pueden ser diferentes que en su país de origen. No se espera que se conozcan todas las leyes de Canadá, pero algunos delitos, tales como el robo, la agresión o la venta de drogas, resultan obvios. También hay consecuencias que los recién llegados deberían comprender. Por ejemplo, si se los descubre robando y los declaran culpables, tendrán antecedentes penales, lo cual podría ser una dificultad para encontrar empleo. Sin embargo, en líneas generales, el trabajo principal de la Policía de Canadá es proteger y servir a sus comunidades. Eso hace el oficial de Ottawa, Bill Medeiros, con un grupo de recién llegados del Caribe. En Canadá somos el servicio policial, no la fuerza policial. Lo que hacemos es prestar un servicio. Está prohibido a los agentes de policía aceptar cualquier tipo de soborno. Es totalmente inaceptable. Se espera que hagamos nuestro trabajo de manera profesional, respetable y ética. Y nunca teman pedir ayuda a la policía cuando la necesiten. El agente Bishop dice: siempre que alguien necesita la ayuda de la policía, una ambulancia o los bomberos, respondemos a un mismo número, el 911. En cuanto al alcohol, beber y conducir es un delito. Si los descubren conduciendo bajo los efectos del alcohol, pueden perder su licencia de conducir o ser condenados a prisión o al pago de una multa. Hay que estar atentos a las personas, a veces incluso de su propia comunidad, que pueden aprovecharse de su falta de experiencia con los sistemas de Ontario. Y ya sea que los contacten en persona o por teléfono o por internet, a veces puede tratarse de un fraude criminal. En el noticiero de la televisión nacional han habido historias recientes sobre ciertos consultores de inmigración que se han aprovechado de algunos inmigrantes inexpertos y vulnerables. Pero incluso las personas con las mejores intenciones pueden asesorarlos mal. Patrick dice que el riesgo para muchos recién llegados está solo en buscar información dentro de su propia comunidad. Quizás se sientan más cómodos con su propia gente, pero pueda que ellos no tengan suficiente información para orientarlos correctamente. Patrick dice que siempre es mejor acudir directamente a las organizaciones que se especializan en ayudar a los inmigrantes. Hay que admitir que quizás
conozcan a canadienses que tengan ideas preconcebidas sobre su cultura o su país de origen, especialmente al llegar a Canadá. Y tal vez ustedes tengan conceptos similares, no solo sobre los canadienses, sino sobre otros grupos de inmigrantes, incluso los de su propio país. Hay que estar abierto y dejar el orgullo atrás. Creo que esto resolverá el 90% de sus problemas. Siempre hay algunas barreras cuando uno proviene de una cultura diferente, y es probable que debido a la ignorancia de algunas personas haya ciertos prejuicios. Emma Tang pasó su infancia en China y se perdió gran parte de la cultura popular con la cual crecieron sus compañeros de escuela en Ontario. Emma nunca había visto Plaza Sésamo o Baywatch en la televisión, ni siquiera había leído nada de Shakespeare. Tuvo que aprender todo aquí, y eso lleva tiempo. Anis Shtiak dice que uno debe ser consciente de que al dejar su propio país y venir a otro país, enfrentará algunas dificultades. Y si estás preparado para ello, te adaptarás muy rápido. Uno de sus mayores desafíos, no importa dónde decida establecerse en Ontario, es encontrar una vivienda. Como recién llegados, ustedes tienen dos opciones principales, además de vivir con familiares o amigos que ya residen en Ontario. La primera opción es comprar una casa o un condominio, mientras que la segunda es alquilar un apartamento o parte de una casa más grande. En ambos casos, el rango de precios puede ser muy amplio. Durante sus primeros años aquí, la mayoría de los inmigrantes alquilan, generalmente en un edificio de apartamentos, y pagan el alquiler los primeros días de cada mes. Es una buena idea visitar varios lugares diferentes antes de tomar la decisión final. Por ejemplo, quizás les convenga comparar el costo del alquiler con la distancia a su trabajo o a la escuela de sus hijos. Y en la mayoría de los casos, el administrador del edificio les pedirá un depósito antes de la mudanza, además de una o más referencias. Ambas cosas constituyen una práctica aceptada en Canadá. Si no tienen ninguna referencia, no duden en pedir asesoramiento a su grupo local de apoyo a inmigrantes. Están acostumbrados a ayudar. La mayoría de los apartamentos de alquiler suelen contar con los principales electrodomésticos como estufa y refrigerador, y algunos edificios tienen lavadoras y secadoras de uso común. Sin embargo, no es probable que tengan muebles ni alfombras. ¿Cómo descubrió Sonny Díaz? Recuerdo cuando nuestros amigos dijeron, este es su primer apartamento. Estaba totalmente vacío. Lo único que teníamos era un colchón para nuestros hijos y otro para nosotros. No había nada más. Quizás puedan pedir prestado algunos muebles básicos a sus parientes o coordinar su envío desde su antiguo hogar. Pero casi con seguridad deberán emprender la siguiente gran aventura: salir de compras en Ontario. Para muchos recién llegados a Canadá, salir de compras puede ser algo confuso porque existen muchas opciones. Así se ve por la mañana uno de los gigantescos centros comerciales bajo techo cerca de Ottawa, que estará repleto de gente en unas pocas horas. Hay centros comerciales y supermercados como este en todas las ciudades relativamente grandes de toda la provincia y venden una amplia gama de productos. También son buenos lugares para hacer las compras bajo techo cuando el clima es adverso. Sí, me acuerdo. Tardamos casi 4 horas en hacer las compras. Bernardo dice, y las tiendas tienen de todo. Ropa, fotografías, alimentos, todo. Son inmensas, como 200 metros de punta a punta. Tuvimos que comenzar desde el principio y revisar cada pasillo. Eran tantas las opciones. Sin embargo, hay muchísimos otros modos de hacer las compras. En muchos lugares, los mercados tradicionales al aire libre son muy populares y venden alimentos frescos, desde la primavera hasta el otoño. Las tiendas vecinales siguen atendiendo a los clientes locales, y los negocios de comidas suelen ofrecer artículos especiales para diferentes clientes inmigrantes.
Muchos canadienses también compran en bargain stores, tiendas de ofertas, como esta, que se especializan en vender ropa y electrodomésticos de segunda mano a muy bajo precio. Estas tiendas son especialmente útiles para los recién llegados que aún se están estableciendo o están buscando trabajo. Sin embargo, no importa dónde compren, acostumbrarse a los impuestos a las ventas en Canadá puede llevarles tiempo. La primera vez que Patrick fue a un supermercado, se llevó una gran sorpresa, porque el precio de muchos de los productos que quería no incluía los impuestos a las ventas, que se aplica a cada compra. Le prix que je vois qui est là, c'est pas le prix que je dois payer. No hay duda alguna de que encontrar un lugar para vivir y buenas tiendas para comprar alimentos y ropa son primeros pasos muy necesarios. Sin embargo, para gozar de los beneficios del sistema de atención de la salud de Ontario, abrir una cuenta bancaria o conducir un automóvil o inscribir a sus hijos en la escuela es absolutamente indispensable que visiten un centro de Service Canada de su área y obtenga un número de seguro social. Y luego visiten un centro de Service Ontario para acceder a servicios provinciales clave. Ninguno de estos trámites será muy complicado, pero deberán llevar su tarjeta de residencia permanente y su pasaporte. El Plan de Seguro de Salud de Ontario, conocido como OHIP, es uno de los mejores del mundo. Hay un periodo de espera de 3 meses, pero una vez que tengan la identificación correspondiente y su número de seguro social, podrán tener acceso a muchos servicios médicos básicos a bajo costo para ustedes y toda su familia. Sin embargo, a menos que tengan un seguro privado adicional, deberán pagar por los medicamentos recetados. Cuando lleguen a Ontario, pueden dirigirse directamente a una clínica local en cualquier momento. Operan con diferentes nombres y figuran en el directorio telefónico local. Quizás también sea conveniente buscar su propio médico de cabecera, pero esto puede tomar un tiempo. En caso de un accidente o una enfermedad grave, pueden dirigirse directamente a la sala de emergencias del hospital más cercano de su área. Todos los gastos están cubiertos por el OHIP. Un punto importante que deben recordar sobre la atención de la salud en Canadá es el siguiente. No hay diferencia con respecto al sexo y la raza, que en pocas palabras significa que pueden ser atendidos por médicos, enfermeros y técnicos médicos de ambos sexos, de cualquier raza y cultura. Además de tener una buena atención de la salud en Ontario, nuestros principales bancos canadienses han demostrado estar entre los más confiables del mundo. También son muy accesibles y definitivamente desean tenerlos como clientes. Por ejemplo, es rápido y seguro abrir una cuenta de ahorros en cualquiera de ellos. Solo necesitarán la identificación correspondiente y su número de seguro social. También pueden ayudarlos a obtener una tarjeta de crédito o débito. Los bancos también otorgan préstamos personales e hipotecas si desean comprar una casa. También extienden préstamos comerciales y los ayudarán a establecer una línea de crédito. De hecho, muchos bancos ofrecen valiosa asistencia para montar su nuevo negocio. También notarán que muchos de los empleados de nuestros bancos son recientes ciudadanos canadienses y a menudo hay alguien que puede ayudarlos en su propio idioma. Para muchos recién llegados, comenzar su vida en Ontario también implicará comprar un automóvil. No obstante, este es un mercado muy diversificado con muchos vendedores agresivos. Los automóviles usados siempre son mucho más económicos, pero pueden tener garantías muy cortas o daños ocultos. Antes de comprar, consulten acerca de la reputación del concesionario y el tipo de automóvil, con el mayor número posible de personas que conozcan del tema. Los automóviles nuevos, pese a ser más costosos, por lo general tienen excelentes garantías. Los concesionarios de automóviles nuevos también ofrecen diferentes formas de pago, incluidos alquileres a largo plazo. Pero, de nuevo, deben de investigar mucho y asegurarse de entender los detalles del contrato. Pero incluso antes de empezar a averiguar sobre un automóvil, quizás necesiten primero un permiso de aprendiz, luego clases de manejo.
Solo entonces podrán rendir el examen de manejo provincial oficial para obtener su licencia de conducir de Ontario. Como dice Fernando Inocentio, conducir aquí puede ser distinto a hacerlo en su país. Mis amigos solían decir que si puedes conducir en Bogotá, Colombia, obviamente puedes hacerlo en Canadá. Pero yo les dije, no, es totalmente diferente. En una ciudad del tercer mundo llena de gente, uno intenta sobrevivir en medio del tráfico. Aquí, debes respetar las normas. Otro aspecto relativo a la vida en Ontario son las diferencias entre nuestras culturas, no solo entre ustedes y las personas originarias de Ontario, sino entre su grupo e inmigrantes de decenas de otras culturas. Es un tema delicado, pero es importante comprender cómo algunas de las conductas y prácticas personales con las que ustedes se criaron pueden causar una impresión errónea o negativa en las personas que viven en su nueva provincia de residencia. Por ejemplo, es probable que aquí las personas se ofendan si no respetan la fila, les clavan la mirada o se paran demasiado cerca. En Ontario se espera que uno se vista adecuadamente para una entrevista de trabajo, que acuda puntualmente a cualquier cita y que estreche la mano con firmeza. Su nueva comunidad y sus compañeros de trabajo se sentirán más cómodos y ustedes tendrán más probabilidades de tener éxito si hablan con claridad, miran a la gente a los ojos y sonríen. Como dijo antes Emma Tang, es simplemente cuestión de tiempo el acostumbrarse a esta nueva cultura. En China, ser muy modesto se percibe como algo bueno. Por ello, ante una felicitación, uno suele decir, gracias, pero no soy tan bueno como crees. Por el contrario, creo que aquí en Canadá es fantástico expresar tu potencial y estar dispuesto a aceptar los elogios. Conocer a tus vecinos también es importante, especialmente para los nuevos inmigrantes que tienen hijos. Muchos recién llegados suponen que sus vecinos los ayudarán a superar sus desafíos, por ejemplo, ofreciéndose para que les dejen a su hijo para ir a trabajar. Pero lleva tiempo recrear esa comunidad cercana. Por ello, para las madres hay un periodo inicial en el que se preguntarán, ¿qué puedo hacer con mis hijos mientras trabajo? ¿Quién los buscará en la parada del autobús? La gente tarda un tiempo en acostumbrarse. Pero con un poco de paciencia, la mayoría de los recién llegados a Ontario y Canadá se han adaptado a la vida aquí sin demasiados problemas. Los hijos de inmigrantes se integran especialmente rápido, y sus padres deben de entender que se están volviendo canadienses. Es una faceta totalmente normal de la vida en Canadá, pero no significa que perderán la cultura en la que nacieron. A medida que se hagan adultos y van a vivir con dos o más culturas, resultará una ventaja en la sociedad canadiense. A continuación, un tema importantísimo, la educación en Ontario. La educación en Ontario comienza a edad temprana y puede continuar durante toda la vida de una persona. No hay duda de que la educación tiene un valor social y financiero comprobado para todos. En todo Canadá, la educación es responsabilidad de cada provincia y los diferentes consejos escolares de habla inglesa y francesa de todo Ontario son financiados con fondos públicos. Como verán, hay diferentes escuelas para niños de diferentes edades, pero todos los niños y niñas de entre 6 y 18 años deben asistir a la escuela. También pueden haber escuelas privadas o religiosas en su área, y se aplican las mismas reglas, pero estas escuelas pueden no ser gratuitas. Hablaremos sobre los institutos de educación superior, las universidades, las escuelas de oficios y la educación para adultos en un minuto. Pero comencemos con los miembros más pequeños de su familia. Para los niños más pequeños, hasta los 6 años, Ontario cuenta con diversos programas de guarderías y preescolar. No son gratuitos, aunque algunos están subsidiados. Consulten los sitios web y los folletos para obtener más información sobre el área donde vive.
Pero cuando llega el momento de que su hijo ingrese en el sistema de la escuela primaria o secundaria, ustedes o un tutor legal deberán llevarlo primero para su inscripción, y es conveniente hacerlo lo antes posible. Necesitarán traer documentación que demuestre la edad del niño y que ha recibido las vacunas necesarias para ciertas enfermedades. Las escuelas primarias como esta tienen clases desde el preescolar hasta sexto u octavo grado. Sus clases incluyen matemáticas básica, historia y geografía y literatura. Y suele haber trabajadores para el establecimiento de los inmigrantes que actúan como enlace entre la escuela, el estudiante y ustedes, los padres, brindando servicios para el establecimiento e información a las tres partes involucradas. El mismo tipo de ayuda también puede estar disponible en las escuelas secundarias. En la mayoría de las escuelas secundarias de Ontario, las clases van desde el 9º al 12º grado, y los estudiantes profundizan sus conocimientos de ciencias y matemáticas avanzadas, además de estudios canadienses, humanidades, literatura y música, informática y francés, entre muchas otras opciones. La mayoría de las escuelas secundarias tienen actividades después de las clases regulares, en clubes deportivos, de música y actividades especiales. Uno de los principales objetivos de las escuelas secundarias de aquí es preparar a los estudiantes para proseguir sus estudios en una de las 19 universidades públicas de Ontario, o en institutos comunitarios de educación superior, o en escuelas de oficios. Los estudiantes necesitan muy buenas notas para ingresar en grandes universidades e institutos de educación superior como este, pero una vez que ingresan, la variedad de asignaturas disponibles es increíble. Tener un título o certificación de una de estas instituciones puede traer importantes beneficios financieros y sociales en el futuro. En China, la escuela está bastante restringida por la gran competencia que existe. Aquí, estoy expuesta a muchas ideas nuevas, a personas de diferentes partes del mundo, a problemas mundiales. Por ello, soy más consciente de lo que sucede a mi alrededor. Hay muchas oportunidades para aprender y reflexionar sobre mí misma y conservar la motivación. Norman Ishtiaq dice, Canadá es un país que me dará muchas oportunidades en el futuro, cualquiera sea el campo al que me dedique. La educación aquí es excelente. No estoy diciendo que en mi país sea mala. La educación allí también es buena, pero es una muy buena experiencia venir a Canadá y aprender de la sociedad y las culturas, aprender las cosas buenas. Además de sus universidades, Ontario financia 24 institutos de artes aplicadas y tecnología, y es sede de más de 500 institutos profesionales privados. Algunos de estos institutos enseñan habilidades muy necesarias en el sector de la atención de la salud y la tecnología de la información. Algunos se concentran en la industria de la construcción y la mecánica automotor. Los estudiantes de otros institutos aprenden sobre negocios y fabricación. Albert Kayumba, originario de Ruanda, es instructor en Cité Collegiale de Ottawa, un instituto comunitario de habla francesa cuyos estudiantes se especializan en diversos oficios técnicos. El instituto ofrece muchos programas específicos. Nos enfocamos en la práctica porque el mercado laboral busca trabajadores calificados. Nuestros estudiantes pasan mucho tiempo en los laboratorios y también realizan pasantías en el lugar de trabajo. Realmente es una información completa. Así, cuando llegan al mercado laboral, nuestros graduados tienen experiencia real en su especialización. Trabajamos en colaboración con los empleadores, primero, para coordinar las pasantías para nuestros estudiantes, y segundo, para que nos asesoren sobre las herramientas y los equipos del lugar de trabajo, para que nuestros estudiantes reciban formación sobre los equipos que encontrarán en el mundo real. Tenemos programas para los diversos oficios, pero también programas de atención a la salud, arte, medios y comunicación, administración, más de 85 en total, y en francés. Otra parte de la educación en Ontario es la educación para adultos y la recapacitación. Para las personas de 18 años o más, se ofrece educación para adultos básica, que le permitirá obtener un título de secundaria, un requisito para la mayoría de los empleos.
Estas clases suelen dictarse después del horario laboral. Es posible que para ustedes saber hablar inglés o francés con fluidez y claridad sea realmente el primer paso crítico para adaptarse a la vida en Ontario. Hay clases de idiomas como estas disponibles en toda la provincia y muchas son gratuitas. Entre las más efectivas podemos mencionar el programa LINK del Gobierno Federal, Instrucción de Idiomas para recién llegados a Canadá, y los programas ESL, el inglés como segunda lengua, ofrecidas por el Gobierno de Ontario. Esta clase de LINK se dicta en Ontario y asisten estudiantes de países muy diversos. Muchas clases de LINK también ofrecen servicios de guardería. Las clases se basan en la formación con computadora y la instrucción personal. Puede no ser fácil, pero aprender el idioma vale la pena el esfuerzo. Aprendí muchas cosas porque mi inglés era muy malo, así que cada día aprendía muchas palabras en inglés, mucha gramática, de todo. Elmer dice, aún tengo grandes dificultades en leer y escribir en inglés, pero me siento más cómodo con mi inglés ahora. Las clases como esta, de hecho, todas las formas de educación y formación para adultos, marcarán muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso en Ontario. Nanda dice, tengo un amigo que acababa de completar un curso de 14 meses y está ganando un salario muy bueno. ¿Quién pensaría que tras este estudio de solo 14 meses en Canadá se puede tener un ingreso superior a los $100,000? Es sorprendente, así que no hay límites si hacen el esfuerzo necesario. Como escucharon anteriormente, Ontario tiene la economía más grande y más diversificada de Canadá, y en ella se concentra alrededor del 40% de todos los empleos del país. El 75% de estos empleos está en el sector de servicios, incluidos los servicios financieros como los de este centro de llamadas de un banco, además de la atención de la salud, la venta al por menor, el turismo y el servicio público o gubernamental. Los demás empleos pertenecen al llamado sector de producción de bienes, como la fabricación, la agricultura, la construcción y las industrias de recursos como la minería y la silvicultura. Pero Ontario está muy vinculada con la economía global, por lo cual las oportunidades de encontrar empleo en estos sectores puede cambiar de un año a otro. Por ello, informarse sobre el mercado laboral en su comunidad hoy en día los ayudará a decidir qué clase de trabajo se ajusta mejor a sus habilidades y expectativas. La economía diversificada de Ontario ofrece un sinfín de oportunidades para los recién llegados. Por ejemplo, nuestra población de Ontario está envejeciendo. Eso significa que más personas usan los servicios de atención de salud, con muchas oportunidades y demandas en ese sector. Dice Albert, continuamente se construyen casas, edificios y carreteras, y es un hecho que los agentes inmobiliarios, incluso el gobierno que invierte dinero en infraestructura, necesitarán trabajadores calificados. No importando dónde estén las oportunidades ni qué tipo de negocio sea, conseguir efectivamente este empleo implica desafíos. Primero, necesitarán investigar mucho en Internet, en sus organizaciones locales de servicios para inmigrantes o en Service Canada o a través del programa Employment Ontario. Una vez que hayan identificado un empleo para el que deseen postularse, generalmente deberán redactar un currículum que describa sus calificaciones relevantes y su experiencia laboral. Quizás también necesiten una carta de presentación que explique por qué serían útiles para esta organización en particular, además de incluir referencias de ex empleadores. Asegúrense de tener todos sus documentos oficiales a mano y tal vez incluso practiquen lo que dirán. Mary Walls dice, preparé un discurso sobre mí cuando empecé la búsqueda para informar a los demás que soy recién llegada y explicar lo que hago. Pero es necesario decir la verdad.
Es fundamental ser sincero con respecto a las habilidades, experiencia y educación. Los empleadores se las arreglarán para verificar las referencias para empleos clave y la sinceridad de un postulante respecto a sus habilidades, junto con una actitud positiva, pueden marcar una gran diferencia. Pero el hecho es que los recién llegados que recurren a las organizaciones de servicios para inmigrantes tienen muchas más probabilidades de encontrar un buen empleo. El grupo de Hamdi proporciona talleres de búsqueda de empleo para adecuar las habilidades de los recién llegados a las de los canadienses con similares habilidades y conocimientos. El objetivo es tener mentores personales que puedan conectarlos con sus redes de contacto. Se puede enviar muchas solicitudes, pero la tuya será una entre miles. En cambio, si un conocido te recomienda e intercede por ti, a menudo logras conseguir el empleo. En nuestras organizaciones, las personas suelen sorprenderse al descubrir la gran cantidad de oportunidades disponibles. No se dan cuenta de que no publicamos todas las que hay, pero si conoces a alguien que sabe, podrán identificar estas oportunidades por ti. Eso es muy importante. Pero lo más importante para encontrar trabajo es seguir intentándolo y mantener una actitud positiva. Y si pueden comenzar a crear una red de contactos en la industria que hayan elegido, aún mejor. De acuerdo con las leyes de este país, los hombres y las mujeres tienen iguales derechos, los cuales se extienden al lugar de trabajo. Casi el 60% de las mujeres trabajan fuera de su hogar y representan el 47% de la fuerza laboral total. Esto puede ser bastante diferente de algunas culturas tradicionales y puede ocasionar problemas en las familias de inmigrantes recién llegados, pero se respeta y se acepta totalmente en la sociedad canadiense. Nuestras leyes laborales también establecen mecanismos para que hombres y mujeres denuncien casos de remuneración injusta, discriminación o abuso o condiciones de trabajo inseguras al Ministerio de Trabajo de Ontario. Y los empleadores no pueden despedir o intimidar a los empleados que preguntan sobre sus derechos. Algo que notarán al trabajar en Ontario es que recibirán su sueldo al finalizar el periodo de pago, por ejemplo, después de 1 o 2 semanas de trabajo, y el monto puede parecer menor que el esperado. Se debe a que hay montos específicos y regulares que su empresa debe deducir de su sueldo para cubrir conceptos como sus impuestos sobre la renta, contribuciones al Plan de Pensión de Canadá y el seguro de desempleo, además de cuotas sindicales u otros planes de prestaciones. Todo es absolutamente legal, pero deben entregarle un recibo donde conste por qué se hicieron todas esas deducciones durante ese periodo de pago en particular. Para los recién llegados que buscan empleo en determinadas profesiones técnicas como ingeniería, contabilidad o medicina y atención a la salud, casi siempre se exigen requisitos y documentación especiales, además de recapacitación, y aunque haya ejercido como profesional en su país de origen. Algunos programas de educación para adulto, como los de Ryerson en Toronto, ofrecen talleres de reentrenamiento en carreras como fisioterapia, asistencia social y contabilidad o finanzas. Estos recién llegados ya cuentan con certificaciones en sus países de origen, pero ahora deben aprender las prácticas y los procedimientos canadienses a fin de reunir los requisitos para obtener una licencia de una de las organizaciones profesionales de Ontario. Los cursos, que son de tiempo parcial y con frecuencia por la noche, duran entre 12 y 18 meses. Sin embargo, una vez que este joven contador de China aprobó sus exámenes finales, pudo empezar como asociado junior plenamente acreditado en una reconocida firma contable de Toronto. Para los inmigrantes con capacitación en otras profesiones, puede ser más difícil. Necesitará ayuda más probablemente de Service Canada o de una organización proveedora de servicios. Tenemos una oficina llamada Foreign Credentials Recognition Office, Oficina de Reconocimiento de Credenciales Extranjeras, que ayuda a los recién llegados a obtener el reconocimiento de sus credenciales. Pero realizar una pequeña investigación antes de su llegada hará mucho más fácil su transición hacia un mercado laboral regulado en Ontario. Obtener la acreditación en medicina u odontología
puede llevar bastante tiempo, esfuerzo y recapacitación, y quizás necesite empezar a trabajar aquí en un puesto menor, como asistentes dentales, por ejemplo. El doctor Fernando Inocencio, dentista de Colombia, realizó el proceso de acreditación y ahora ayuda a otros profesionales. Cada profesión autorregulada de Canadá tiene sus propias reglas. Muchas requieren realizar la capacitación en una universidad aprobada. No va a ser fácil. Si no se graduaron de esas instituciones, deberán realizar la recapacitación aquí. Para obtener la certificación de ingeniero en Ontario, se aplican otros criterios. Esta es la oficina de Access, en Mississauga, una agencia financiada por el gobierno y las empresas que ayudan a recién llegados calificados a Ontario a encontrar trabajo. Este es el segundo día de un curso de 6 semanas diseñado para ayudar a ingenieros peritos en ingeniería a familiarizarse con las prácticas y reglamentación de Canadá. También los ayudará a encontrar trabajo y posiblemente a obtener una acreditación profesional. Una de las historias de éxito de un curso reciente es la de Sabrij Singh, un ingeniero en telecomunicaciones de la India que encontró un excelente empleo en Harris Technologies. Este programa realmente me ayudó bastante. Pude enfocar mi búsqueda de empleo y completar bien mis solicitudes de empleo. Y mi experiencia anterior era muy apropiada para lo que haría aquí. Si bien la mayoría de los inmigrantes, de hecho la mayoría de los canadienses, desean hallar un empleo con un sueldo bueno y que llegue con regularidad, hay un porcentaje pequeño pero ambicioso que desea crear su propia compañía. Estas pequeñas y medianas empresas son una parte fundamental de la economía canadiense y en general hasta el 64% de los empleos en el sector privado. Pero abrir su propio negocio tiene riesgos, además de recompensas, y se necesita más que sueños y ambición para triunfar. Existen oportunidades en muchos sectores en Ontario, pero hay 3 cosas básicas que estos emprendedores deben entender desde el principio. La primera es investigar con anticipación sobre el sector en el que desean ingresar y encontrar un equipo de expertos en la industria y un asesor financiero que los apoyen. La segunda es tomarse el tiempo necesario para descubrir los desafíos y las barreras que deben de enfrentar a diario. Y en el concurrido barrio chino de Toronto, la gerente del banco, Wendy Settle, describe el tercer factor crítico. Lo más importante es poner por escrito su plan de negocios. Los estudios han demostrado que los empresarios que tienen un plan de negocios son más exitosos que aquellos que no lo tienen, y eso es simplemente porque están más preparados. And that's simply because they're more prepared that way. Mohamed Abu Qasim, de Palestina, estaba preparado. Logró adquirir una de las franquicias canadienses más conocidas en Ottawa, y ahora es dueño de 3. Los primeros 10 años no son fáciles, es duro, pero eso es lo que te da la mayor satisfacción. Nada es fácil en la vida. Apollo Kimani llegó a Thunder Bay, de Kenia, y se unió a su socio iraní, Vahid Sadehi Aval, para abrir Angelo's Pizzeria. Ambos negocios están en el sector de la gastronomía, pero las lecciones que aprendieron se aplican a casi todos los emprendedores, especialmente en los primeros tiempos. Lo más estresante fue abrir los primeros días y no vender nada. Nos poníamos nerviosos porque durante 1 hora, 2 horas, no entraba nadie. Para Mohamed, la mayor satisfacción es tener su propio negocio y los beneficios financieros, en lugar de ser el empleado del mes o esperar a recibir el sueldo a fin de mes. Simplemente tuvimos que ser perseverantes, dedicados y ambiciosos, y mirar hacia adelante y hacerlo. Las duras lecciones que aprendieron empresarios extranjeros como Apollo y Mohamed ofrecen lecciones similares para todos los inmigrantes que llegan a Ontario. Ambos comenzaron con una visión para su futuro. Ambos trabajaron muy duro y buscaron formas de superar los obstáculos en su camino. Y ambos han seguido aprendiendo sobre sus negocios, sus clientes y su comunidad.
Sabemos que en la última hora recibieron mucha información. Sin embargo, hay excelentes sitios web y material impreso disponibles, además de las diferentes agencias gubernamentales como Service Canada y Employment Ontario, y las fabulosas agencias de apoyo a inmigrantes en todo el territorio de la provincia. Están allí para ayudarlos, así que no duden en usar sus servicios en cualquier momento. You are free to live and work in any province or territory. Venir a vivir a este país y con el tiempo llegar a ser ciudadanos como estos nuevos canadienses tiene muchas ventajas. Además de las libertades personales que tendrán al vivir en Ontario, hay excelentes escuelas y hospitales, una economía sólida y moderna y una de las culturas con mayor diversidad étnica del mundo. Pero también hay desafíos, tanto reales como percibidos. Encontrar el trabajo adecuado para uno suele llevar tiempo y mucha perseverancia. Existen nuevos sistemas de educación y salud, asuntos de finanzas que aprender y hay nuevas costumbres que aprender en Canadá y quizás deshacerse de algunas viejas costumbres. Well, congratulations, félicitations, you are now Canadian citizens. Antes que ustedes, han llegado muchísimos inmigrantes y la mayoría están dispuestos a ayudarlos a encontrar su propio espacio en la sociedad de Ontario. Muchos más inmigrantes vendrán en el futuro y es muy probable que ustedes los ayuden a ellos a adaptarse. Es todo parte de vivir día a día en este fantástico lugar, Ontario, Canadá.